Buenos días, hermanos. Paz a vosotros en nuestros hogares. Que la gloria sea para nuestro Padre Celestial y para el Cordero que fue inmolado en la cruz. Damos gracias a Dios porque nos ha dejado el Santo Consolador, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, de equidad. Damos gracias a Dios también por la presencia de sus santos ángeles a nuestro alrededor, que baten sus alas para darnos luz que traen de los atrios celestiales. Hoy queremos seguir hablando sobre el Salmo 19, como lo dijimos en el anterior video, un salmo que se debe leer con frecuencia, un salmo muy poderoso y que tiene cosas muy profundas, sencillas y profundas. Como ustedes saben, hermanos, la Biblia fue dividida en versículos, en capítulos y versículos. Hombres como Stephen Lawton, como Santex Pañino y Etienne fueron hombres que dividieron la Biblia en capítulos y versículos. Pero fue el mismo Dios quien los guió. Siguiendo un estudio sobre los números o sobre la ciencia de la numerología humana, nos damos cuenta que todo encaja y todo concuerda. Así como el tiempo que el Señor creó de 7 días, como los 3 poderes del cielo, los 10 mandamientos, los 12 apóstoles, los 12 patriarcas y profetas. Todo en la numerología divina se transmite de forma divina a través del Señor, a través de Dios. Estos hombres que hicieron esta división fueron guiados por Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que guía todo. En su palabra Él es el que traza todo, es el que dirige todo. Si vemos el Salmo 19, si lo estudiamos profundamente, con oración, con humildad, como el Señor pide que estudiemos su Escritura, vemos que el Salmo 19 se divide en 14 versículos. 14 hermosos versículos. Y como decíamos en el último estudio del Salmo 19, está dividido en 3 partes. Primera parte, las obras de Dios. La segunda parte, la ley de Dios, la palabra de Dios. Y la tercera parte, una declaración de integridad, de humildad, de sencillez. Pero esa declaración de humildad y sencillez, en esa tercera parte, en realidad está unida a la segunda parte. Está conectada a la segunda parte. Esa parte sigue, la tercera sigue a la segunda parte. En esa armonía en que están las escrituras y en la armonía que está este salmo. En realidad son 2 partes. La primera parte son las obras creadas por Dios y segundo su palabra. Cómo maravillosamente Dios une su ley a las obras creadas, ¿verdad? De una manera maravillosa. Lo une el Señor. Y como resultado hay una declaración de integridad, de humildad, de sencillez de parte del ser humano. Por eso es que tiene una concordancia mucho con el Salmo 119, 130. Este salmo, el Salmo 19.
El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. En otras versiones dice, los simples. Entonces, miremos esa maravilla en este canto del rey David, que era un hombre estudioso de la naturaleza, un músico, un obrero, un pastor de ovejas. Del Salmo 1 al 6, al número 6, habla de la creación. Está conectada con los 6 días de la creación, en los cuales el Señor hizo todo bueno en gran manera, como Él mismo lo vio. Por eso es que aquí se refleja eso, desde el primer salmo, desde el primer versículo de este salmo, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta obra de sus manos fue hecha con el poder de su palabra. Ahora, ¿qué gloria de Dios nos cuentan los cielos? De lo que habla David. En los cielos, cuando vemos los cielos, si miramos en las noches, miramos las estrellas, miramos la luna, y en el día miramos el sol, las lumbreras, vemos la gloria de Dios reflejada en los 3 poderes, ya, cuyo centro es Jesús. Cuando llega la noche, aparecen esos cuerpos luminosos, que son un símbolo de aquellos que ahora están en la oscuridad, pero cuando empiece a brillar la verdad, van a relucir. Ustedes saben a qué me refiero. Aquellos hombres que aparentemente no se ve resultado, que el mundo no los ve, pero van a reflejar la gloria de Dios, porque han sido unos estudiosos de la naturaleza, de la obra creadora del Señor, ¿ya? Y estudiosos de su palabra. Versículo 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Sabiduría. El Señor hizo todo con sabiduría, del primer día al 6º día. Lo hizo todo con sabiduría. Cada día tuvo su origen. Si seguimos leyendo detenidamente, vemos en el versículo 4 algo interesante aquí, en una analogía de lo que fueron los días de la creación. En el 4º día, Dios creó la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor y las estrellas. Y en el versículo 4, que aparece la misma interpretación por parte de Dios, dice en el segundo párrafo de este versículo, dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. En ellos puso tabernáculo para el sol. El 4º día fue hecho el sol, representante de Jesús, el símbolo más adecuado de la gloria del Señor en los cielos. El sol de justicia que alumbra nuestros corazones, o como dice Pedro, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones y alumbre en su perfección en el mediodía, como fue establecido el Señor, a mitad de la semana, a mitad del día, en todo el centro cuando su luz es más fuerte, cuando más la necesitamos. Seguimos con el 5, el 6, la última parte del 6 que dice, y nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda del calor del sol de justicia. Si lo aplicamos en la simbología literal, nada hay que se esconda del amor de Dios. Nada hay. Él es amor para todos. Y fíjense
Luego el Señor introduce el versículo 7. ¿Qué introduce? La ley de Jehová, cuyo centro es el séptimo día. La ley de Jehová es perfecta. Es decir, que los 6 días son buenos y ellos llegan a su perfección el séptimo día, así como lo relata el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, no hay error. Y el centro de la ley es el sábado. El sábado nos pone en íntima comunión con la naturaleza. El sábado dirige nuestros pensamientos hacia la naturaleza y nos pone en íntima comunión con el Creador. Tener una experiencia sabática es tener una experiencia con el Creador, con el que hizo los cielos y la tierra. Es por eso que nosotros los padres y las madres, la familia debe estudiar las obras, enseñarle a sus hijos. Y los maestros de escuela deben enseñarle la grandiosidad, la perfección de Dios a través del estudio que enseña el sol, que enseña la luna, para que ellos vean la grandiosidad de Dios, el poder de Dios. Él puso un cerco alrededor de nosotros, que son los 10 mandamientos. Y después sigue la repetición hasta el 7. Después sigue la repetición de los 7 más para completar la perfección hasta el salmo, hasta el versículo 14 de estos 7 primeros salmos, de estos primeros 7 versículos del Salmo 19. Donde el octavo sigue hablando de los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El noveno, el décimo, el 11, donde el relato se dirige hacia el servicio abnegado del ser humano. Tu siervo, el siervo de nosotros es el Señor. El siervo de nosotros es Dios. Y en el 12, la perfección humana, ya donde está incluido el agente humano, 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice David, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Aquí empieza la declaración de humildad. Al ver las maravillas de la palabra de Dios y al ver las maravillas de la creación, se fortalece el carácter y eso es dirigido, esos pensamientos van dirigidos a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestra roca, a nuestro Redentor. Qué maravilla y qué poder hay en este salmo. Por eso es que el Señor nos manda que lo leamos con frecuencia. Así está escrito, con frecuencia. Y por último, el 14 manifiesta lo siguiente. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué más puede expresar uno cuando uno ha tenido esa experiencia? Si no es modelado según la semejanza divina, según nuestro Salvador, según lo que Él nos ha enseñado en la escuela donde Él es nuestro instructor, donde Él es nuestro maestro y artífice de nuestro carácter, tal cual lo fue David, tal cual lo fue David. Por eso David estuvo preparado, porque fue enseñado por el Señor para ser rey, primero para salvar al pueblo de aquel gigante, de aquella bestia, y después para dirigir al pueblo. Amados, que el Señor me los guarde en este hermoso día, que me los bendiga, que tengan un excelente día,
Que el Señor les bendiga a ustedes y a su familia.